¿Cómo puede ser que yo esté haciendo un video de la importancia que tiene que tomemos agua? ¿No? Es como si hiciera un video de la importancia de respirar o de comer. Es como si fuese un video de autoayuda. Realmente es algo que no lo puedo entender bien, pero acá estamos haciéndolo. Y todo empezó porque tengo pacientes que yo los atiendo y les digo, usted tiene que tomar más agua. Y me miran y me dicen, no. No porque me pillo. Es decir, si salgo a la calle tengo que andar buscando un baño, o si tomo mucha agua de noche tengo que ir 10 veces al baño a hacer pis, o simplemente no tengo ganas, no tengo el deseo de tomar agua, o no me gusta el agua. ¿Cómo puede ser? Somos 60% de agua. ¿Cómo puede ser que no nos guste tomar agua? Y no es solamente el agua, porque, a ver, si hablamos del componente hídrico, el agua es el combustible del colágeno. Todo el mundo conoce el colágeno, ¿no? O sea, si tenemos baja cantidad o calidad de colágeno, vamos a tener un aspecto envejecido porque la piel se va a dañar. El colágeno es muy importante para el tejido conectivo, los ligamentos, los tendones, los cartílagos, ¿no? Las articulaciones. Si tenemos mal los niveles de colágeno, vamos a tener seguramente artrosis, dolores articulares y después los tratamientos no nos dan efecto. Y lo peor es que terminamos tomando colágeno o ácido hialurónico, ¿no? Como si eso fuera directo a las articulaciones y tiene que absorberse bien. Bueno, tema aparte. Ahora, no es solamente, como les decía, el agua. También tiene que ver con los minerales. Históricamente, hace miles de años, nosotros tomábamos agua por los minerales y de la misma manera que comemos por los nutrientes. Nosotros, cuando ingerimos alimentos, antes no era qué rico lo que voy a comer, es qué sano, qué importante para estar bien nutridos o nutridas. Es decir, si nosotros comemos porquerías, comida chatarra todo el día, ¿no? Como les digo siempre, productos refinados como la harina, el azúcar, la gaseosa, el alcohol, lo que todos ya saben que hace mal, eso nos va a degradar la salud, pero rápida y brutalmente. Nos va a hacer muy mal porque aparte el tejido adiposo es súper tóxico. Yo se los digo en todos los videos. De la misma manera el agua. Nosotros tendríamos que tomar agua por los minerales que trae. Y entre esos minerales, irónicamente, está el sodio, porque antes el sodio era un mineral muy codiciado, que no existía. Entonces el agua con sodio era muy útil, pero ahora nos dicen, no, busca agua sin sodio o baja en sodio. ¿Y por qué? ¿Nunca se preguntaron por qué esto? Bueno, yo se los voy a explicar. Miren, es así. Cuando nosotros, los riñones necesitan agua, le van a decir al cerebro a través de, se los explico rápidamente, es una enzima que se llama angiotensina 1, que a través de otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, se pasa de angiotensina 1 hacia angiotensina 2 y esa es la que llega al cerebro para decirnos, tengo sed, toma agua. Pero ¿qué pasa? Si nosotros comemos con mucho sodio, con muchos minerales, con mucha porquería, mucha sal, esto va a inhibir la región del cerebro que se ocupa de recibir estos mensajes. Entonces, por más que haya mucha angiotensina 2, el cerebro no le va a hacer caso y después se va a hacer resistente. Entonces vamos a perder la sensación de sed. No tenemos sed. ¿Pero por qué? Porque tenemos muchos minerales en exceso que deberíamos adquirir a través solo del agua. Y lo peor, terminamos tomando un antihipertensivo, como por ejemplo el enalapril, que actúa en esta enzima convertidora de angiotensina 1 hacia angiotensina 2, y a lo mejor lo que tenías no era hipertensión, a lo mejor lo que tenías era sed. Entonces, como les decía, comemos un montón de cosas que no corresponden con exceso de minerales y sobre todo de sodio, y esto nos hace en parte perder la sed. Y después los riñones van a sufrir, pero también va a sufrir todo lo que tiene que ver con el sistema metabólico. Muchas veces, cuando empezamos a acomodar la conducta de la sed, y ahora les voy a explicar lo que es la conducta de la sed para que puedan empezar a redondear un poco esta idea, la presión arterial se empieza a nivelar y podemos eventualmente, y siempre por favor les pido, muy importante, no dejen de tomar ningún medicamento ni tampoco pueden decir me voy a tratar la hipertensión con el agua, porque muchas veces con todos los recursos naturales terminamos curándonos patologías y no hacía falta seguir intoxicándonos, pero es muy importante porque nadie puede quitar un medicamento sin la supervisión del médico o la médica que lo indicó. Por favor, solamente son conceptos que les doy para que puedan entender cómo funciona el organismo. Entonces, cuando nosotros tomamos agua,
tiene que ser con minerales, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de minerales que consumimos con la dieta diaria y aparte, no, el café, el té, los juguitos que vienen, la cerveza, con todo eso pensamos que nos estamos hidratando, pero no, porque tienen químicos y muchos, el mate por ejemplo en Argentina también, nos puede deshidratar. Entonces acá es donde tenemos que buscar agua con minerales. Y como les decía, teniendo en cuenta la gran cantidad de minerales que tiene toda la porquería que ingerimos, tenemos que buscar agua que sea idealmente baja en sodio, baja en cloruros, alta en magnesio, alta en bicarbonatos, porque son realmente minerales que nos están faltando. Y eventualmente lo que pueden hacer es, si ustedes tienen esos filtros o el más, digamos, el más pro, el mejor, es el que viene de ósmosis inversa, que lo que hace realmente es purificar bien el agua, pero también le quita todos los minerales. Y existen dispositivos remineralizadores del agua, pero son difíciles de conseguir y muy caros. Es importante entender que si nosotros hemos perdido la sensación de la sed, por esto que les comento, ¿no? El riñón sigue pidiendo agua. Por favor, tirame agua, líquido, necesito funcionar. Y el cerebro no le hace caso y no tenemos sed. Y puede estar a lo mejor pasar todo el día y no tenemos sed. Y si tomamos agua tenemos que correr al baño, tenemos que reentrenar la conducta de la sed. ¿Y cómo hacemos esto? Antes que nada, no podemos tomar agua y evitar ir al baño. Vamos a tener que ir al baño, entonces ténganlo en cuenta. Pero entre 3 y 6 meses se regula el sistema metabólico y vas a poder empezar a retener. ¿Y cómo haces? ¿No? Porque la mayoría de los pacientes me dicen, perfecto, Javier, gracias. ¿Cómo hago? No tengo sed, no me acuerdo. Me acuerdo a la noche. O ando haciendo cosas. ¿Tenés que ponerte una alarma? Todo el mundo tiene un teléfono celular o un reloj inteligente. Nos ponemos la alarma cada 4 horas y tomamos toda el agua que podamos. Es decir, agarramos un vaso de agua o una botellita con agua y tomamos toda el agua que podamos. No forcemos, no es que tenemos que morir de hiperhidrosis. No, pero tomamos hasta decir, bueno, listo, hasta acá. Y cada 4 horas rehidratamos el cuerpo a lo máximo posible, sin pasarnos, sin generar una situación desagradable o un malestar. Y de esta manera, de a poquito, vamos a empezar a cambiar las cosas. Tengan en cuenta que así como les digo una cosa, les digo la otra. Existe la posibilidad que si ustedes tienen este tipo de hipertensión específica, que es por deshidratación, y empiezan a tomar agua, el antihipertensivo, en este caso el enalapril, va a hacer que les baje la presión. Tengan cuidado. Eventualmente, siempre, como les digo, bajo supervisión médica, idealmente del médico, el cardiólogo que les haya indicado ese antihipertensivo. Tengan en cuenta que si toman agua, pueden también empezar a regular de otra manera la presión arterial. Bueno, espero que les sirva y que lo puedan hacer. Cualquier cosa, me pueden dejar un mensaje y yo lo voy a contestar lo más rápido que pueda. Nos vemos la próxima. Chau.